empezamos. Mierda. Eso, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Creo que se está viendo todo. Excelente, excelente. Bien. Bien. Ya. Vamos a empezar rapidito nomás. Creo que las aclaraciones respecto a las imágenes ya se hicieron en el primer stream. Ninguna de las imágenes que aquí las hice yo. Se usan solamente para tener un fondo de pantalla. Y la música es prácticamente lo mismo. Ojalá no nos demanden por copyright. Por eso está bajito. Desde fondo solamente. Para tener algo y no tener ruido blanco nomás en el fondo del stream. Entonces, ¿dónde íbamos? En el principio de los días. Se dice entre los sabios que la primera guerra estalló antes de que Arda estuviera del todo acabada, y antes de que nada creciera o anduviera sobre la tierra, y durante mucho tiempo Melkor tuvo la mejor parte. Pero en medio de la guerra, un espíritu de gran fuerza y osadía acudió en ayuda de los Valar, habiendo oído en el cielo lejano que se libraba una batalla en el pequeño reino, y el sonido de su ira y de su risa llenó toda Arda. Así llegó Tulkas, el fuerte, cuya furia pasa como un viento poderoso, esparciendo nubes y oscuridad por delante. Y la risa y la cólera de Tulkas ahuyentaron a Melkor, que abandonó Arda, y durante mucho tiempo hubo paz. Entonces Tulkas se quedó, y se convirtió en uno de los Valar del reino de Arda. Pero Melkor meditaba en las tinieblas exteriores, y desde entonces odió para siempre a Tulkas. Vamos a ver cómo se está escuchando hasta el momento. Espero que bien, espero que bien. Aló, 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 aló. 1, 2, 1, 2. Aló, 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 aló. 1, 2, 1, 2. Parece que sí, se escucha bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Me da la impresión de que estuviera muy fuerte la música. A ver, lo voy a bajar un poquito ahí para cachar cómo se escucha ahí. Sí, ahí parece que estuviera mejor. Bien, 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 bien. Sigamos. En ese entonces, los Valar trajeron orden a los mares y las tierras y las montañas, y Yavanna plantó por fin las semillas que tenía preparadas tiempo atrás, y desde entonces, cuando los fuegos fueron sometidos o sepultados, bajo las colinas primigenias, hubo necesidad de luz, y Aule, por ruego de Yavanna, construyó 2 lámparas poderosas para iluminar la tierra, que él había puesto entre los mares circundantes. Entonces Barda llenó las lámparas y Manwë las consagró, y los Valar las colocaron sobre altos pilares, más altos que cualquiera de las montañas de días posteriores. Levantaron una de las lámparas cerca del norte de la Tierra Media, y le dieron el nombre de Ilúin, y la otra la levantaron en el sur, y le dieron el nombre de Ormal. Y la luz de las lámparas de los Valar fluyó sobre la tierra, de manera que todo quedó iluminado como si estuviera en un día inmutable. Entonces las semillas que Yavanna había sembrado, empezaron a brotar y a germinar con prontitud, y apareció una multitud de cosas que crecían, grandes y pequeñas, musgos y hierbas, y grandes helechos, y árboles con copas coronadas de nubes como montañas vivientes, pero en los pies envueltos en el crepúsculo verde. Y acudieron bestias y moraron en las llanuras herbosas, o en los ríos y los lagos, o se internaron en las sombras de los bosques, y sin embargo aún no había florecido ninguna flor, no había cantado ningún pájaro, porque estas cosas aguardaban todavía en el seno de Yavanna, a que les llegara el momento. Pero había gran riqueza en lo que ella concibiera, y en ningún sitio más abundante que en las partes centrales del mundo, donde las luces de ambas lámparas se encontraban y se mezclaban.
Y allí, en la isla de Almaren, en el gran lago, tuvieron su primera morada los Valar, cuando todas las cosas eran jóvenes y el verde reciente maravillaba aún a los hacedores, y durante mucho tiempo se sintieron complacidos. Sucedió entonces que mientras los Valar descansaban de sus trabajos y contemplaban el crecimiento y el desarrollo de las cosas que habían concebido e iniciado, Manwë ordenó que hubiese una gran fiesta, y los Valar y todas sus huestes acudieron a la llamada, pero Aule y Tulkas se sentían cansados, pues la habilidad de uno y la fuerza del otro habían estado sin cesar al servicio de todos mientras trabajaban. Y Melkor conocía todo lo que se había hecho, ya que aún entonces tenía amigos y espías secretos entre los Maiar, a quienes había convertido a su propia causa, y lejos en la oscuridad lo consumía el odio, pues tenía celos de la obra de sus pares, a quienes deseaba someter. Por tanto convocó a los espíritus de los palacios de Ea que él había pervertido, para que le sirvieran, y se creyó fuerte. Y viendo que le llegaba la hora, volvió a acercarse a Arda, y la contempló, y ante la belleza de la tierra en primavera, sintió todavía más odio. Pues bien, los Valar estaban reunidos en Almaren, sin sospechar mal alguno, y por causa de la luz de Ilúin no percibieron las sombras en el norte, que desde lejos arrojaba Melkor, porque se había vuelto un señor oscuro como la noche del vacío, y se canta que en la primera fiesta de la primavera de Arda, Tulkas desposó a Nessa, la hermana de Orome, y ella bailó ante los Valar sobre la tierra y sobre la hierba verde de Almaren. Luego Tulkas se echó a dormir, pues estaba cansado y satisfecho, y Melkor creyó que la ocasión le era propicia, y pasó con su ejército sobre los muros de la noche, y llegó a la Tierra Media, lejos, al norte, y los Valar no lo advirtieron. Entonces Melkor empezó a cavar, y construyó una vasta fortaleza muy hondo bajo la tierra. Por debajo de las montañas oscuras, donde los rayos de Ilúin eran fríos y débiles. Esa ciudadela recibió el nombre de Utumno, y aunque los Valar aún no sabían nada de ella, la maldad de Melkor y el daño de su odio brotaron desde allí alrededor, y marchitaron la primavera de Arda. Las criaturas verdes enfermaron y se corrompieron, las malezas y el cieno estrangularon los ríos, los helechos, rancios y ponzoñosos, se convirtieron en sitios donde pululaban las moscas, y los bosques devinieron peligrosos y oscuros, moradas del miedo, y las bestias se transformaron en monstruos de cuerno y marfil, y tiñeron la tierra con cendre. Entonces supieron los Valar, sin ninguna duda, que Melkor estaba actuando otra vez, y buscaron su escondrijo, pero Melkor, confiado en la fuerza de Utumno y en el poderío de sus sirvientes, acudió de repente a la lucha, y asestó el primer golpe, antes de que los Valar estuvieran preparados, y atacó las luces de Ilúin y Ormal, derribó los pilares, quebró las lámparas, y en el derrumbe de los poderosos pilares, las tierras se abrieron y los mares se levantaron en tumulto, y cuando las lámparas se derramaron, unas llamas destructoras avanzaron por la tierra, y la forma de Arda y la simetría de las aguas y la tierra quedaron entonces dañadas, de modo que los primeros proyectos de los Valar nunca fueron restaurados. En la confusión y la oscuridad, Melkor huyó, aunque tuvo miedo, pues por encima del bramido de los mares oyó la voz de Manwë, como un viento huracanado, y la tierra temblaba bajo los pies de Tulkas, pero llegó a Utumno antes de que Tulkas pudiera alcanzarlo, y allí se quedó escondido. Y los Valar no pudieron someterlo en aquella ocasión, porque necesitaban de casi todas sus fuerzas para apaciguar los tumultos de la tierra y salvar de la ruina todo lo que pudiera ser salvado de lo que habían hecho. Y después temieron desgarrar otra vez la tierra, en tanto no supieran dónde moraban los hijos de Ilúvatar, que aún habrían de venir en un tiempo que los Valar desconocían. Así llegó a su fin la primavera de Arda,
la morada de los Valar en Almaren quedó por completo destruida, y no tuvieron sitio donde vivir sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Por tanto abandonaron la Tierra Media, y fueron a la tierra de Aman, el más occidental de todos los territorios, sobre el filo del mundo, pues las costas occidentales miraban al mar exterior, que los elfos llamaban Ekaya, y que circundaba el reino de Arda. ¿Qué quieres, Arrax? No, mentira. Cuán ancho es ese mar, solo los Valar lo saben, y más allá de él se encuentran los muros de la noche. Pero las costas occidentales de Aman eran el extremo de Belegaer, el gran mar del occidente, y como Melkor había vuelto a la Tierra Media y no podían someterlo, los Valar fortificaron sus propias moradas, y en las costas del mar levantaron las Pelori, las montañas de Aman, las más altas de la tierra, y sobre las montañas de Pelori se alzaba la altura en cuya cima puso Manwë su trono. Taniquetil llaman los elfos a esa montaña sagrada, y Oyolose, de blancura sempiterna, y Elerrina, coronada de estrellas, y con muchos otros nombres, pero en la lengua tardía de los Sindar se la llamaba Amon Uilos. Desde los palacios de Taniquetil, Manwë y Barda podían ver a través de la tierra hasta los confines más extremos del este. Detrás de los muros de las Pelori, los Valar se establecieron en esa región que llamaban Valinor, y allí tenían casas, jardines y torres. En aquella tierra protegida acumularon grandes caudales de luz, y las cosas más bellas que se salvaron de la ruina, y muchas otras aún más bellas las hicieron de nuevo. Y Valinor fue todavía más hermosa que la Tierra Media en la primavera de Arda, y fue bendecida, porque los inmortales vivían allí, y allí nada se deterioraba ni marchitaba, ni había mácula en las flores o en las hojas de esa tierra, ni corrupción o enfermedad en nada de lo que allí vivía, porque aún las mismas piedras y las aguas estaban consagradas. Y cuando Valinor estuvo acabada y establecidas las mansiones de los Valar, en medio de la llanura de más allá de los montes edificaron su ciudad, Valmar, la de muchas campanas. Ante el portal occidental había un montículo verde, Eselohar, llamado también Corolarie, y Yavanna lo consagró, y se sentó allí largo tiempo, sobre la hierba verde, y entonó un canto de poder, en el que puso todo lo que pensaba de las cosas que crecen en la tierra. Pero Niena reflexionó en silencio, y regó el montículo con lágrimas. En esa ocasión los Valar estaban todos reunidos para escuchar el canto de Yavanna, sentado en los tronos del consejo, en el Mahanaxar, el anillo del juicio, cerca de los portones dorados de Valmar, y Yavanna Kementari cantó delante de ellos, que la observaban. Mientras observaban, en el montículo nacieron dos esbeltos brotes, y el silencio cubría el mundo entero a esa hora, y no se oía ningún otro sonido que la voz de Yavanna. Bajo su canto, los brotes crecieron y se hicieron hermosos y altos, y florecieron, y de este modo despertaron en el mundo los dos árboles de Valinor, la más renombrada de todas las creaciones de Yavanna. En torno al destino de estos árboles se entretejen todos los relatos de los días antiguos. Uno de ellos tenía hojas de color verde oscuro, que por debajo eran como plata resplandeciente, y de cada una de las innumerables flores caía un rocío continuo de luz plateada, y la tierra de abajo se moteaba con las sombras de las hojas temblorosas. El otro tenía hojas de color verde tierno, como el haya recién brotada, con bordes de oro refulgente. Las flores se mecían en las ramas, en racimos de fuego amarillo, y cada una era como un cuerno encendido que derramaba una lluvia dorada sobre el suelo. Y de los capullos de ese árbol brotaba calor, y una gran luz. Telperion se llamó uno en Valinor, y Silpion, y Ninkelote, y tuvo muchos otros nombres,
pero Laurelin fue el otro, y también Malinalda y Culurien, y le dieron además muchos nombres en los cantos. En 7 horas de gloria de cada árbol alcanzaban su plenitud y menguaban otra vez en nada. Tecito. De refrescar la garganta. Muy rico, muy rico. ¿Dónde vio? Ya. Telperion se llamó uno, Silpion y Ninkelote, y tuvo muchos otros nombres, pero Laurelin fue el otro, y también Malinalda y Culurien, y le dieron además muchos nombres en los cantos. En 7 horas la gloria de cada árbol alcanzaba su plenitud, y menguaba otra vez en nada, y cada cual despertaba una vez más a la vida 1 hora antes de que el otro dejara de brillar. Así, en Valinor 2 veces al día había 1 hora dulce, de luz más suave, cuando los dos árboles eran más débiles, y los rayos de oro y de plata se mezclaban. Telperion era el mayor de los árboles, y el primero en desarrollarse y florecer, y esa primera hora en que resplandecía el fulgor blanco de un amanecer de plata. Los Valar no la incluyeron en el compuesto de las horas, pero le dieron el nombre de hora de apertura, y a partir de ella se contaron las edades del reino de Valinor. Por tanto, a la 6ª hora en ese primer día, y en todos los días gozosos que siguieron, hasta el oscurecimiento de Valinor, concluía el tiempo de floración de Telperion, y a la hora 12ª dejaba de florecer Laurelin, y cada día de los Valar en Aman tenía 12 horas, y terminaba con la segunda mezcla de las luces, en la que Laurelin menguaba, pero Telperion crecía. Sin embargo, la luz que los árboles esparcían duraba un tiempo antes de que fuera arrebatada en el aire o se hundiera en la tierra, y Barda atesoraba los rocíos de Telperion y las lluvias que caía de Laurelin, en grandes tinas como lagos resplandecientes, que eran para toda la tierra de los Valar como fuentes de agua y de luz. Así empezaron los días de la bendición de Valinor, y así empezó también la cuenta del tiempo. Pero mientras las edades avanzaban hacia la hora señalada por Ilúvatar para la venida de los primeros nacidos, la Tierra Media yacía en una luz crepuscular bajo las estrellas que Bard había forjado en edades olvidadas cuando trabajaba en Ea. Y en las tinieblas vivía Melkor, y aún andaba con frecuencia por el mundo, en múltiples formas poderosas y aterradoras, y esgrimía el frío y el fuego desde las cumbres de las montañas a los profundos hornos que están debajo. Y cualquier cosa que fuese cruel o violenta o mortal era en esos días obra de Melkor. Pocas veces venían los Valar por encima de las montañas a la Tierra Media, dejando atrás la belleza y la beatitud de Valinor, pero cuidaban y amaban los territorios de más allá de las Pelori, y aún en medio del reino bendecido se levantaban las mansiones de Aule, y allí trabajó él largo tiempo, porque en la hechura de todas las cosas de esa tierra Aule tuvo parte principal, e hizo allí muchas obras hermosas y esbeltas, tanto abiertamente como en secreto. De él proviene la ciencia y el conocimiento de todas las cosas terrestres, sea la ciencia de los que no hacen, pero intentan comprender lo que es, o la ciencia de los artesanos, el tejedor, el que da la forma a la madera y el que trabaja los metales, y también el labrador y el granjero, aunque estos y todos los que tratan con cosas que crecen y dan fruto, se deben también a la esposa de Aule, Yavanna Kementari. Es a Aule a quien se da el nombre de el amigo de los Noldor, porque de él aprendieron mucho en días posteriores, y son ellos los más hábiles de entre los elfos, y a su propio modo, de acuerdo con los dones que Ilúvatar les concedió, añadieron mucho a sus enseñanzas, deleitándose en las lenguas y en los escritos, y en las figuras del bordado, el dibujo y el tallado. Los Noldor fueron también los primeros que consiguieron hacer gemas, y las más bellas de todas las gemas fueron los Silmarils, que se han perdido. Pero Manwë Sulimo,
el más alto y sagrado de los Valar, instalado en los lindes de Aman, no dejaba de pensar en la tierra, en las tierras exteriores, porque el trono de Manwë se levantaba majestuoso sobre el pináculo de Taniquetil, la más alta montaña del mundo, a orillas del mar. Espíritus que tenían formas de halcones y águilas revoloteaban por las estancias del palacio, y los ojos de Manwë podían ver hasta las profundidades del mar y horadar las cavernas ocultas bajo la tierra. De este modo le traían noticias de casi todo cuanto ocurría en Arda. No obstante, había cosas ocultas aún para Manwë y los servidores de Manwë, porque donde Melkor se ensimismaba en negros pensamientos, las sombras eran impenetrables. Manwë no concibe ningún pensamiento que sirva a su propio honor, y no tiene celos del poder de Melkor, sino que lo gobierna todo en paz. De entre todos los elfos, amaba más a los Vanir, y de él recibieron la poesía y el canto, pues la poesía es el deleite de Manwë, y el canto con palabras es la música que prefiere. El vestido de Manwë es azul, y azul el fuego de sus ojos, y su cetro es de zafiro, que los Noldor labraron para él, y fue designado para ser el vicerregente de Ilúvatar, rey del mundo de los Valar, y los elfos, y los hombres, además de principal defensa contra el mal de Melkor. Con Manwë, como se ha dicho, moraba Barda, quien en la lengua Sindarin es llamada Elbereth, reina de los Valar, hacedora de las estrellas, y con ellos había una hueste de vastos espíritus bienaventurados. Pero Ulmo se encontraba solo, y no moraba en Valinor, y ni siquiera iba allí excepto cuando se celebraba un gran consejo. Vivió desde el principio de Arda en el océano exterior, y allí vive todavía. Desde allí gobierna el flujo de todas las aguas y las mareas, el curso de los ríos y la renovación de las fuentes, y la destilación de todos los rocíos y lluvias en las tierras que se extienden bajo el cielo. En los sitios profundos concibe una música grande y terrible, y el eco de esa música corre por todas las venas del mundo, en dolor y alegría. Porque si alegre es la fuente que se alza al sol, el agua nace en pozos de dolor insondable, en los cimientos de la tierra. Los Teleri aprendieron mucho de Ulmo, y por esta razón su música tiene a la vez tristeza y encantamiento. Junto con él llegó Salmar a Arda, el que hizo los cuernos de Ulmo, aquellos que nadie puede olvidar si los ha oído una vez. También Osee y Uinen, a los que dio el gobierno de las olas y los movimientos de los mares interiores, además de muchos otros espíritus. Así, por el poder de Ulmo, que aún bajo las tinieblas de Melkor, fluyó la vida por muchas vías secretas, y la tierra no murió. Y para aquellos que andaban perdidos en las tinieblas o lejos de la luz de los Valar, estaban siempre abiertos los oídos de Ulmo, y tampoco ha olvidado a la Tierra Media, y no ha dejado de pensar en cualquier ruina o cambio que haya sobrevivido desde entonces, y así lo hará hasta el fin de los días. Y en este tiempo de oscuridad tampoco Yavan estaba dispuesta a abandonar por completo las tierras exteriores, pues todas las cosas que crecen le son caras, y se lamentaba por las obras que había iniciado en la Tierra Media, y que Melkor había dañado. Por tanto, abandonando la casa de Aule y los prados floridos de Valinor, iba a veces a curar las heridas abiertas por Melkor, y al volver instaba siempre a los Valar a enfrentar el maligno dominio de Melkor, en una guerra que tendrían que librar sin duda antes del advenimiento de los primeros nacidos. Y Orome, el domador de bestias, también cabalgaba de vez en cuando por la oscuridad de los bosques. Llegaba como poderoso cazador con el arco y las flechas, persiguiendo a muerte a los monstruos y criaturas salvajes del reino de Melkor, y su caballo blanco, Naar, brillaba como plata en las sombras. Entonces, las tierras adormecidas temblaban en el repiqueteo de los cascos dorados. Y en el crepúsculo matinal del mundo, Orome hacía sonar el gran cuerno, el Valaroma, sobre los llanos de Arda,
Las montañas le respondían con ecos prolongados, y las sombras del mal huían, y el mismo Melkor se encogía en Utumno, anticipando la cólera por venir. Pero Orome no había acabado de pasar, y ya los sirvientes de Melkor se reagrupaban, y las tierras se cubrían de sombras y engaños. Ahora bien, todo se ha dicho de cómo fueron la tierra y sus gobernantes en el comienzo de los días, antes de que el mundo apareciese como los hijos de Ilúvatar lo conocieron, porque los elfos y los hombres son hijos de Ilúvatar, y como no habían entendido enteramente ese tema, porque los hijos entraron en la música, ninguno de los Ainur se atrevió a agregarles nada. Por esa razón, los Valar son los mayores y los cabecillas de ese linaje, antes que sus amos. Y si en el trato con los elfos y los hombres, los Ainur han intentado forzarlos en alguna ocasión, cuando ellos no tenían guía, rara vez ha resultado nada bueno, por buena que fueran las intenciones. En verdad los Ainur tuvieron trato sobre todo con los elfos, porque Ilúvatar los hizo más semejantes en naturaleza a los Ainur, aunque menores en fuerza y estatura, mientras que a los hombres les dio extraños dones, pues se dice que después de la partida de los Valar hubo silencio y durante toda una edad Ilúvatar estuvo solo, pensando. Luego habló y dijo: He aquí que amo la tierra, que será la mansión de los Kendi y los Atani, pero los Kendi serán los más hermosos de todas las criaturas terrenas, y tendrán y concebirán y producirán más belleza que todos mis hijos. Pero los Kendi serán los más hermosos de todas las criaturas terrenas, y tendrán y concebirán, y producirán más belleza que todos mis hijos, y de ellos será la mayor buenaventura en este mundo. Pero a los Atani les daré un nuevo don. Por tanto, quiso que los corazones de los hombres buscaran siempre más allá y no encontraran reposo en el mundo, pero tendrían en cambio el poder de modelar su propia vida, entre las fuerzas y los azares mundanos, más allá de la música de los Ainur, que es como el destino para toda otra criatura, y por obra de los hombres todo habría de completarse, en forma y acto, hasta en lo último y lo más pequeño. Pero Ilúvatar sabía que los hombres, arrojados al torbellino de los poderes del mundo, se extraviarían a menudo y no utilizarían sus dones en armonía, y dijo: También ellos sabrán, llegado el momento, que todo cuanto hagan contribuirá al fin solo a la gloria de mi obra. Creen los elfos, sin embargo, que los hombres son a menudo motivo de dolor para Manwë, que conoce mejor que otros las mentes de Ilúvatar, pues le parece a los elfos que los hombres se asemejan a Melkor más que a ningún otro Ainu, aunque él los ha temido y los ha odiado siempre, aun a aquellos que le servían. Uno y el mismo es este don de la libertad concedido a los hijos de los hombres, que sólo estén vivos en el mundo un breve lapso, y que no estén atados a él, y que partan pronto. ¿A dónde? Los elfos no lo saben. Mientras que los elfos permanecerán en el mundo hasta el fin de los días, y su amor por la tierra y por todo es así más singular y profundo, y más desconsolado a medida que los años se alargan, porque los elfos no mueren hasta que no muere el mundo, a no ser que los maten o los consuma la pena, y a estas dos muertes aparentes están sometidos. Tampoco la edad les quita fuerzas, a no ser que uno se canse de 10.000 centurias, y al morir se reúnen en las estancias de mandos, en Valinor, de donde pueden retornar llegado el momento. Pero los hijos de los hombres mueren en verdad, y abandonan el mundo, por lo que se los llama los huéspedes o los forasteros. La muerte es su destino, el don de Ilúvatar, que hasta los mismos poderes envidiarían con el paso del tiempo. Pero Melkor ha arrojado su sombra sobre ella, y la ha confundido en las tinieblas, y ha hecho brotar el mal del bien y el miedo de la esperanza. No obstante, ya desde hace mucho tiempo los Valar declararon a los elfos que los hombres se unirían a la segunda música de los Ainur, mientras que Ilúvatar no ha revelado que les reserva a los elfos
después de que el mundo acabe, y Melkor no lo ha descubierto. De Aule y Yavanna. Se dice que al principio los enanos fueron hechos por Aule en la oscuridad de la Tierra Media, porque tanto deseaba Aule la llegada de los hijos, tener discípulos, a quienes enseñarle su ciencia y artesanías, que no estuvo dispuesto a aguardar el cumplimiento de los designios de Ilúvatar. Y Aule hizo a los enanos como son todavía, porque aún no tenía clara en la mente la forma de los hijos que estaban por venir, y porque el poder de Melkor aún obraba en la tierra, y por tanto deseó que fueran fuertes e inquebrantables, pero temiendo que los otros Valar lo culparan, trabajó en secreto, e hizo primero a los 7 padres de los enanos, en un palacio bajo las montañas de la Tierra Media. Ahora bien, Ilúvatar sabía lo que se estaba haciendo, y a la hora misma en que Aule completó su obra y sintiéndose complacido, empezó a instruir a los enanos en la lengua que había inventado para ellos. E Ilúvatar le habló: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué intentas algo que está más allá de tu poder y tu autoridad, como bien lo sabes? Pues has recibido de mí como don solo tu propio ser, y ninguna otra cosa, y por tanto las criaturas de tu mano y tu mente solo pueden vivir de ese ser, moviéndose cuando tú lo piensas, y si tu pensamiento está en otro sitio, quedándose quietos. ¿Es ese tu deseo? Entonces Aule contestó: yo no deseé semejante dominio, deseé criaturas que no fueran como yo, para amarlas y enseñarles, de modo que ellas también pudieran percibir la belleza de Ea que tú mismo hiciste, porque me pareció que habían grandes espacios en Arda, como para que muchas criaturas pudieran gozar en ella, y sin embargo, aún se encuentra casi toda muda y vacía, y en mi impaciencia he dado en la locura. No obstante, llevo en el corazón la hechura de cosas nuevas, a causa de la hechura que tú mismo me diste. Y el niño de escaso entendimiento, que convierte en juego los trabajos del Padre, puede no hacerlo por burla, sino porque es el Hijo del Padre. Pero, ¿qué haré ahora para que no estés siempre enfadado conmigo? Como un niño a su padre, te ofrezco yo estas criaturas, obra de las manos que tú mismo has hecho. Dispón de ellas como más te plazca. Pero ¿no tendría que destruir yo mismo la obra de mi presunción? Pero, ¿no tendría que destruir yo mismo la obra de mi presunción? Alzó entonces Aule un gran martillo para golpear a los enanos, y lloró. Pero Ilúvatar vio la humildad de Aule, y tuvo compasión de él y de su deseo, y los enanos se sobrecogieron ante el martillo, y se asustaron, e inclinaron la cabeza, y suplicaron clemencia. Y la voz de Ilúvatar le dijo a Aule: acepto tu ofrenda, tal como era al principio. ¿No ves que estas criaturas tienen ahora una vida propia, y hablan con sus propias voces? De otro modo no habrían esquivado tu golpe, ni orden alguna de tu voluntad. Entonces Aule soltó el martillo y se sintió complacido, y dio las gracias a Ilúvatar diciendo: quiera Eru bendecir mi obra y enderezarla. Pero Ilúvatar habló otra vez y dijo: en el principio del mundo di ser a los pensamientos de los Ainur, y del mismo modo he tomado ahora tu deseo y le he dado sitio en el mundo. Pero no enderezaré de ningún otro modo la obra de tus manos, y tal como la hiciste, así será. Pero esto no toleraré, que estas criaturas lleguen antes que los primeros nacidos de mi hechura, ni que tu impaciencia sea recompensada. Dormirán bajo la piedra, en la oscuridad, y no saldrán de ella hasta que los primeros nacidos no hayan despertado sobre la tierra. Y hasta ese momento, tú y ellos esperaréis, aunque la espera os parezca larga. Pero cuando llegue la hora, yo mismo los despertaré, y serán para ti como hijos, y a menudo
disputas entre ellos, los tuyos y los míos, los hijos de mi adopción y los hijos de mi elección. Entonces Aule tomó a los 7 padres de los enanos y los puso a descansar en sitios distintos y apartados, y regresó a Valinor y esperó mientras los largos años se prolongaban. Como habrían de aparecer en los días del poder de Melkor, Aule hizo a los enanos fuertes y resistentes. Por tanto, son duros como la piedra, empeñosos, rápidos en la amistad y en la enemistad, y soportan el trabajo y el hambre y los dolores del cuerpo más que ninguna otra criatura que tenga el don de la palabra. Viven largo tiempo, mucho más que los días de los hombres, pero no para siempre. Se sostuvo en otro tiempo entre los elfos de la Tierra Media, que al morir los enanos volvían a la tierra y a la piedra de la que estaban hechos. Sin embargo, no es eso lo que ellos mismos creen, porque dicen que Aule, el Hacedor, a quien llaman Mahal, cuida de ellos y los reúne en mandos, en estancias apartadas, y que Aule declaró a los primeros padres que Ilúvatar los consagrara y que les dará un lugar entre los hijos cuando llegue el fin. Tendrán entonces la misión de servir a Aule y ayudarlo a rehacer Arda después de la última batalla. Dicen también que los 7 padres de los enanos retornan para vivir entre los suyos y para ponerse una vez más los nombres antiguos, de los que Durin fue el más notable en tiempos posteriores, padre del pueblo que más amistad tuvo con los elfos, y cuyas mansiones se encontraban en Khazad Dûm. Ahora bien, mientras Aule trabajaba en la hechura de los enanos, ocultó su obra a los demás Valar, pero al fin confió en Yavanna y le contó todo lo que había sucedido. Entonces Yavanna le dijo: Eru es piadoso. Veo ahora que tu corazón se regocija, como bien cabe, porque no solo has recibido perdón, sino también munificencia. No obstante, y porque me ocultaste este pensamiento hasta que estuvo consumado, tus hijos no sentirán mucho amor por los objetos de mi amor. Amarán primero las cosas que sean obra de sus propias manos, al igual que su padre. Cavarán en la tierra y no estimarán las cosas que crecen y viven sobre la tierra. Muchos árboles sentirán la mordedura del hierro despiadado. Pero Aule respondió: también será eso cierto de los hijos de Ilúvatar, porque ellos comerán y construirán, y aunque las cosas de tu reino tienen valor en sí misma, y seguirán teniéndolo aun si los hijos no llegaran, no obstante, Eru les concederá poder, y utilizarán todo cuanto encuentren en Arda, pero no, según es propósito de Eru, sino sin respeto o sin gratitud. No, a no ser que Melkor les ennegrezca el corazón, dijo Yavanna, y no se sintió apaciguada. Pues el temor de lo que pudiera hacerse en la Tierra Media en los días por venir le afligía el ánimo. Por tanto, fue al encuentro de Manwë y no traicionó el secreto de Aule, pero preguntó: Rey de Arda, ¿es cierto, como me dijo Aule, que los hijos cuando lleguen tendrán dominio sobre mis obras y harán de ella lo que les plazca? Es cierto, dijo Manwë, pero ¿por qué preguntas? No necesitas de las enseñanzas de Aule. Entonces Yavanna calló y contempló sus propios pensamientos, y al fin respondió: porque hay ansiedad en mi corazón al pensar en los días por venir. Todas mis obras me son caras. No basta que Melkor haya dañado tanto. Nada que yo haya hecho estará libre del dominio de otros. Si tu voluntad se cumpliera, ¿qué protegerías? Dijo Manwë. De todo tu reino, ¿qué te es más caro? Todo tiene su valor, le respondió Yavanna, y cada cosa contribuye al valor de las otras. Pero los Kelbar, que pueden volar o defenderse, lo que no es posible entre las cosas que crecen como las Olvar, y de todas estas me son más caros los árboles, lentos en crecer, rápidos en la caída, y a menos que paguen tributo del fruto en las ramas, apenas llorados en su tránsito.
Esto veo en mi pensamiento. Quisiera que los árboles pudieran hablar en nombre de todas las cosas que tienen raíz y castigar a quienes le hiciesen daño. Ese es un raro pensamiento, dijo Manwë. Sin embargo, estaba en la canción, dijo Yavanna, y aquí es donde nacen los Ents. Porque mientras tú andabas por los cielos y con ulmo hacíais las nubes y derramabais las lluvias, levanté yo las ramas de los grandes árboles para recibirlas, y algunas cantaron a Ilúvatar entre el viento y la lluvia. Entonces Manwë guardó silencio, y el pensamiento de Yavanna, que ella le había puesto en el corazón, creció y se desarrolló, e Ilúvatar llegó a verlo. Entonces le pareció a Manwë que la canción se levantaba una vez más alrededor, y descubrió ahora muchas cosas que había oído antes, pero que no había advertido. Y por último, se renovó la visión, pero era ahora remota, porque él mismo estaba en ella, y vio sin embargo que la mano de Ilúvatar sostenía todo. Y la mano entró en la visión, y de ella extrajo muchas maravillas que hasta entonces habían estado escondidas en el corazón de los Ainur. Y entonces Manwë despertó y fue al encuentro de Yavanna en Es-el-Ohar, y se sentó junto a ella bajo los dos árboles. Y Manwë dijo: Oh Kementari, Eru ha hablado diciendo: ¿supone pues alguno de los Valar que no escuché toda la canción? ¿Aún el mínimo sonido de la mínima voz? Oíd, cuando los hijos despierten, el pensamiento de Yavanna despertará también, y convocará espíritus venidos desde lejos, e irán entre los Kelvar y las Olvar, y algunos se albergarán en ellos, y serán tenidos en reverencia, y su justa cólera será temida, por un tiempo, mientras los primeros nacidos tengan dominio y los segundos sean jóvenes. Pero, ¿no recuerdas, Kementari, que tu canto no siempre estuvo solo? ¿No se encontraron tu pensamiento y el mío y remontamos vuelo juntos, como los grandes pájaros que se elevan sobre las nubes? Eso también advendrá por obra de la atenta mirada de Ilúvatar. Y antes de que los hijos despierten, aparecerán las águilas de los señores del occidente, con alas parecidas al viento. Y se complació entonces Yavanna, y se puso de pie tendiendo los brazos al cielo, y dijo: Altos crecerán los árboles de Kementari, que las águilas del rey moren en ellos. Pero Manwë se puso de pie y pareció que se erguía tan alto que su voz descendió a Yavanna como desde los caminos de los vientos. No, dijo, solo los árboles de Aule serán lo bastante altos. Las águilas morarán en las montañas, y desde allí podrán oír las voces de todos los que nos reclamen. Pero los pastores de los árboles andarán por los bosques. Luego Manwë y Yavanna se separaron, y Yavanna volvió a Aule, y él estaba en la herrería vertiendo metal fundido en un molde. Eru es generoso, dijo ella, que se cuiden tus hijos ahora, porque despertarán la cólera de un poder que habrá en los bosques y correrán peligro. No obstante necesitarán madera, dijo Aule, y prosiguió con el trabajo de herrero. De la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor. Durante largos años los Valar vivieron en la beatitud, a la luz de los árboles, más allá de las montañas de Aman. Pero un crepúsculo estelar cubría toda la Tierra Media. Mientras las lámparas habían brillado, surgió allí una vegetación que luego fue estorbada, porque todo se hizo otra vez oscuro, pero las más antiguas criaturas vivientes habían aparecido. En los mares las grandes algas, y en las tierras las sombras de grandes árboles, y en los valles que la noche vestía, había oscuras criaturas, antiguas y vigorosas. A esas tierras y bosques los Valar iban rara vez, salvo Yavanna y Orome, y Yavanna andaba por allí por las sombras, lamentando que el nacimiento y la promesa de la primavera de Arda se hubiesen diferido. Y puso a dormir a muchas criaturas nacidas en la primavera, para que no envejecieran y aguardaran el momento de despertar, que aún no había llegado. Pero en el norte, Melkor cobraba fuerzas, y no dormía,
pero vigilaba y trabajaba, y las criaturas malignas que él había pervertido andaban por las tierras vecinas, y los bosques oscuros y adormilados eran frecuentados por monstruos y formas espantosas. Y en Utumno reunió a sus demonios, los espíritus que se le unieron desde un principio en los días de esplendor, y que más se le asemejaban en corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría, y el terror iba delante de ellos. Tenían látigos de llamas. Balrogs se los llamó en la Tierra Media en días posteriores. Y en ese tiempo oscuro, Melkor creó muchos otros monstruos de distintas formas y especies que durante mucho tiempo perturbaron el mundo, y el reino fue extendiéndose hacia el sur, por sobre la Tierra Media. Y Melkor levantó también una fortaleza y armería no lejos de las costas noroccidentales del mar para resistir a cualquier ataque que viniera de Aman. La fortaleza era mandada por Sauron, teniente de Melkor, y se le daba el nombre de Angband. Sucedió que los Valar se reunieron en consejo, turbados por las nuevas de Yavanna y Orome. Y Yavanna habló ante los Valar diciendo: «Oh vosotros, poderosos de Arda, la visión de Ilúvatar fue breve y nos la quitaron pronto, de modo que quizá no podamos sospechar, dentro de un estrecho margen de día, la hora señalada. Esto, sin embargo, tened por seguro, se aproxima la hora. Nuestra esperanza tendrá respuesta antes que esta edad termine, y los hijos despertarán. Dejaremos, pues, la tierra que será su morada, desolada e invadida por poderes malignos. Darán a Melkor el nombre de señor mientras Manwë está sentado en Taniquetil». Y Tulkas gritó: «¡No! Hagamos la guerra sin demora. ¿Acaso no hace mucho que descansamos de la lucha y no se han renovado ya nuestras fuerzas? ¿Se nos opondrá uno solo para siempre?» Pero por mandato de Manwë habló Mandos y dijo: «Los hijos de Ilúvatar vendrán en esta edad, por cierto, pero no todavía. Se ha proclamado además que los primeros nacidos llegarán en la oscuridad, y primero contemplarán las estrellas. Verán la gran luz cuando empiece a menguar, y acudirán a Barda cada vez que lo necesiten». Entonces Barda abandonó el consejo, y desde las alturas de Taniquetil contempló la oscuridad de la tierra, bajo las estrellas innumerables, débiles y distantes, e inició entonces un gran trabajo, la mayor de las labores de los Valar desde su llegada a Arda. Recogió el rocío plateado de las tinas del Telperion, y con él hizo estrellas nuevas y más brillantes, preparando la llegada de los primeros nacidos. Por eso, a quien desde la profundidad de los tiempos y los trabajos de Ea se llamó Tintale, la iluminadora, los elfos le dieron más tarde el nombre de Elentari, reina de las estrellas. También entonces hizo ella Carnil, Ilúinil, Nennar, Ilúmbar, Alcarinque, el Emire, y reunió muchas otras de las antiguas estrellas y las puso como signos en los cielos de Arda. Wilguarin, Telumendil, Soronume y Anarima, y Menelmácar, con un cinturón resplandeciente que presagia que la última batalla se librará al final de los días. Y alta en el norte, como reto a Melkor, echó a girar la corona de 7 poderosas estrellas: Balasirca, la hoz de los Valar y designio de los hados. Se dice que al poner fin Barda a estos trabajos, y muy largos fueron, cuando Menelmácar entró en el cielo por primera vez, el fuego azul de Elwyn flameó en las nieblas por sobre los confines del mundo. A esa misma hora despertaron los hijos de la tierra, los primeros nacidos de Ilúvatar, junto a la laguna de Cuivinen, el agua del despertar, iluminada de estrellas. Se levantaron del sueño de Ilúvatar, y mientras permanecían aún en silencio junto a Cuivinen, miraron y contemplaron, antes que ninguna otra cosa, las estrellas del cielo.
Por tanto han amado siempre la luz de las estrellas, y veneran a Varda el Entari por sobre todo los Valar. En los cambios del mundo, las formas de la tierra y de los mares se han destruido y reconstruido. Los ríos no han conservado su curso, ni las montañas se han mantenido firmes, y no hay retorno a Cuivinen. Pero se dice entre los elfos que Cuivinen estaba muy lejos al este de la Tierra Media y hacia el norte, y que era una bahía del mar interior de Elcar, y de ese mar se encontraban, y ese mar se encontraba donde había estado las raíces de las montañas de Iluin, antes de que Melkor la derribara. Muchas aguas fluían hacia allí desde las alturas del este, y lo primero que oyeron los elfos fue el sonido de una corriente de agua al caer sobre las piedras. Mucho tiempo habitaron en esta primera morada junto al agua bajo las estrellas, y recorrían las tierras maravillados, y empezaron a hablar y a dar nombre a todas las cosas que percibían. Asimismo se llamaron los Kendi, que significa los que hablan con voces, porque hasta entonces no habían descubierto criatura alguna que hablara o cantara. Y una vez sucedió que Orome cabalgó hacia el este en el curso de una cacería, y se volvió al norte junto a las costas de Elcar, y pasó bajo las sombras de las Orocarni, las montañas del este. Entonces Nahar lanzó un gran relincho y se mantuvo inmóvil, y Orome, intrigado, permaneció en silencio, y le pareció que en la quietud de la tierra bajo las estrellas oía a lo lejos el sonido de muchas voces que cantaban. Así fue que los Valar encontraron al fin, casi por azar, a aquellos que durante tanto tiempo habían esperado, y Orome se asombró al contemplar a los elfos, como si fueran seres maravillosos e imprevistos, porque así le sucedería siempre a los Valar desde que fuera el mundo. Aunque todas las cosas puedan preconcebirse en la música o preverse en una visión lejana, a los que en verdad penetran en Ea, las criaturas siempre los sorprenderán, como algo novedoso que nunca fue anunciado. En el principio, los hijos mayores de Ilúvatar eran más fuertes y grandes de los que fueron luego, pero no más hermosos, porque, aunque la belleza de los jóvenes Kendi sobrepasaba a todo lo creado por Ilúvatar, no se ha desvanecido, sino que vive en el oeste, y el dolor y la sabiduría la han acrecentado. Y Orome amó a los Kendi, y los llamó en la lengua de los Eldar, y los llamó en la lengua de ellos Eldar, el pueblo de las estrellas. Pero ese nombre solo lo llevaron los que siguieron a Orome por el camino del oeste. Pero muchos Kendi se aterraron con la llegada de Orome, y la causa era Melkor, porque de acuerdo con las conclusiones de los sabios, Melkor, siempre vigilante, fue el primero en conocer el despertar de los Kendi, y envió sombras y espíritus malignos para que los espiaran y los acecharan. De modo que algunos años antes de la llegada de Orome, no era infrecuente que si alguno de los elfos se aventuraba lejos, solo o con escasa compañía, desapareciese y no volviese nunca. Y los Kendi dijeron que el cazador los había atrapado, y tuvieron miedo. Y por cierto, los más antiguos cantos de los elfos, cuyos ecos se recuerdan todavía en el occidente, hablan de formas sombrías que recorrían las colinas por sobre Cuivinen. Cuivienen, y ocultaba súbitamente las estrellas, y del jinete oscuro que montaba un caballo salvaje y perseguía a los extraviados para atraparlos y comérselos. Ahora bien, Melkor sentía gran odio y temor por las cabalgatas de Orome, y no se sabe si mandó en efecto a oscuros servidores a guisa de jinetes, o si envió a lo lejos engañosos rumores, con el fin de que los Kendi se apartaran de Orome si alguna vez lo encontraban. Así fue que cuando Nahar relinchó y Orome estuvo realmente entre los Kendi, algunos de ellos se escondieron y otros huyeron y se extraviaron, pero los que tenían más coraje y se quedaron, comprendieron enseguida que el gran jinete no era una forma llegada de la oscuridad, porque en el rostro de Orome estaba la luz de Aman, y los más nobles entre los elfos se sintieron atraídos por esa luz.
Pero de los desdichados que cayeron en la trampa de Melkor, poco se sabe con certidumbre, porque ¿quién de entre los vivos ha descendido a los abismos de Utumno o ha explorado las tinieblas de los consejos de Melkor? Dicen los sabios de Eresea que todos los Kendi que cayeron en manos de Melkor antes de la caída de Utumno fueron puestos en prisión, y por las lentas artes de la crueldad, corrompidos y esclavizados. Y así crió Melkor la raza de los orcos, por envidia y en mofa de los elfos, de los que fueron después los más fieros enemigos, porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar. Y Melkor, desde que se revelara en la Ainulindale, antes del principio, nada podía ser que tuviera vida propia, ni apariencia de vida. Así dicen los sabios. Y en lo profundo del oscuro corazón, los orcos abominaban del amo a quien servían con miedo, el hacedor que solo les había dado desdicha. Quizás sea esta la más vil de las acciones de Melkor, y la más detestada por Ilúvatar. Orome se demoró entre los Kendi, y luego volvió cabalgando deprisa por tierra y por mar a Valinor, y le llevó la nueva a Valmar, y habló de las sombras que perturbaban Cuivienen. Entonces los Valar se regocijaron, aunque aún tenían dudas, y durante un tiempo discutieron qué consejo adoptar para proteger a los Kendi de la sombra de Melkor. Pero Orome volvió enseguida a la Tierra Media, y habló con los elfos. Manwë estuvo pensando largo tiempo en Taniquetil, y buscó el consejo de Ilúvatar, y descendiendo luego a Valmar, convocó a los Valar al anillo del juicio, y aún Ulmo acudió desde el mar exterior. Entonces Manwë dijo a los Valar: Este es el consejo de Ilúvatar en mi corazón, que recobremos otra vez el dominio de Arda, a cualquier precio, y libremos a los Kendi de las sombras de Melkor. Tulka se alegró entonces, pero Aule se sintió dolido pensando en las heridas que esa lucha abriría en el mundo. Pero los Valar se prepararon y partieron de Aman en pie de guerra, resueltos a atacar la fortaleza de Melkor y ponerle fin. No olvidó Melkor que esta guerra se libró para salvación de los elfos, y que ellos fueron la causa de que él cayera. No obstante, los elfos no tuvieron parte en estos hechos, y poco saben de la cabalgata del poder del oeste contra el norte al principio de los días élficos. Melkor salió al encuentro de la arremetida de los Valar en el noroeste de la Tierra Media, y toda esa región quedó muy destruida, pero la primera victoria de los ejércitos del occidente fue rápida, y los servidores de Melkor huyeron ante ellos a Utumno. Entonces los Valar cruzaron la Tierra Media y montaron guardia en Cuivienen. Y desde entonces los Kendi nada supieron de la gran batalla de los poderes, salvo que la tierra se sacudía y rugía por debajo de ellos, y que las aguas se levantaban, y que en el norte brillaban luces como de fuegos poderosos. Largo y penoso fue el sitio, y muchas batallas se libraron delante de las puertas de Utumno, que los elfos solo conocieron de oídas. En ese tiempo cambió la forma de la Tierra Media, y el gran mar que las separaba de Aman se volvió más ancho y profundo, e irrumpió en las costas y abrió un golfo en el sur. Muchas bahías menores aparecieron entonces, entre el gran golfo y el Elcaraxe, lejos, al norte, donde la Tierra Media y Aman casi se unían. De estas, la bahía de Valar era la principal, y en ella desembocaba el poderoso río Sirion, que descendía de las altas tierras recién levantadas en el norte, Dorthonion y las montañas alrededor de Ithlum. La desolación se extendió por la tierra del norte. Lejano en esos días, fue allí excavada la profunda Utumno, y en esos mismos abismos ardían muchos fuegos y se ocultaban las huestes que servían a Melkor. Pero finalmente las puertas de Utumno fueron derribadas, y los techos se hundieron, y Melkor se refugió en el más profundo de los abismos. Entonces Tulka se adelantó como un campeón de los Valar, y luchó con él, y lo tendió de bruces,
y lo sujetó con la cadena de Angainor que Aule había forjado, y lo llevó cautivo, y de ese modo hubo paz en el mundo durante mucho, largo tiempo. Durante un largo tiempo. Pero los Valar no descubrieron todas las poderosas bóvedas y cavernas ocultas con maliciosos artificios bajo las fortalezas de Angmar y Utumno. Muchas cosas malignas habían aún allí, y otras se dispersaron y volaron en la oscuridad, y erraron por los sitios baldíos del mundo, a la espera de una hora más maligna, y a Sauron no lo encontraron. Pero cuando la batalla hubo terminado, y de las ruinas del norte se levantaban grandes nubes que ocultaban las estrellas, los Valar condujeron a Melkor de regreso a Valinor, amarrado de pies y manos, con los ojos vendados, y fue llevado al anillo del juicio. Allí yació boca abajo ante los pies de Manwë, y pidió perdón, pero esta súplica fue denegada, y lo encerraron en la fortaleza de Mandos, de donde nadie puede huir, ni Valar, ni elfo, ni hombre mortal. Vastas y poderosas son esas estancias, y fueron construidas en el oeste de la tierra de Aman. Allí fue condenado Melkor a permanecer por 3 edades, antes de que fuera juzgado de nuevo, o pidiera perdón otra vez. Entonces, una vez más los Valar se reunieron en consejo, y quedaron divididos en el debate, porque algunos de ellos, era Ulmo el principal, sostenía que los Kendi tendrían que tener la libertad de andar como quisieran por la Tierra Media, y con la capacidad de que estaban dotados, ordenar todas las tierras y curar sus propias heridas. Pero la mayoría temía por los Kendi, abandonados a los peligros del mundo, en el engañoso crepúsculo estelar, y se sentían además enamorados de la belleza de los elfos, y deseaban su compañía. Por último, los Valar convocaron a los Kendi a Valinor, para reunirse allí a las rodillas de los poderes, bajo la luz de los árboles sempiternos, y Mandos quebró el silencio y dijo: y así ha sido juzgado. Esta decisión fue causa de muchos daños que vinieron después. Pero los elfos en un principio no estuvieron dispuestos a escuchar este llamamiento, porque hasta entonces solo habían visto a los Valar encolerizados cuando marchaban a la guerra, excepto a Orome, y tenían miedo. Por lo tanto, una vez más les fue enviado Orome, y éste escogió entre ellos a los embajadores que irían a Valinor, y hablarían en nombre de los Kendi. Y estos enviados fueron Ingwë, Finwë y Elwë, que más tarde llegaron a reyes, y cuando estuvieron allí y vieron la gloria y la majestad de los Valar, se sintieron sobrecogidos, y tuvieron grandes deseos de la luz y el esplendor de los árboles. Luego Orome los llevó de vuelta a Cuivienen, y ellos hablaron al pueblo y aconsejaron escuchar el llamamiento de los Valar y trasladarse al oeste. Sucedió entonces la primera división de los elfos, porque la gente de Ingwë, la mayor parte de la gente de Finwë y Elwë, escucharon las palabras de los señores, y de buen grado estaban dispuestos a partir y a seguir a Orome, y a estos se les conoció luego como los Eldar, el nombre élfico que les dio Orome en un principio. Pero muchos rechazaron el llamamiento, prefiriendo la luz de las estrellas y los amplios espacios de la Tierra Media, al rumor de los árboles. Y estos son los Avari, los renuentes, y en esa ocasión se separaron de los Eldar, y nunca más volvieron a encontrarse hasta pasadas muchas edades. Los Eldar se aprontaron a emprender una gran marcha desde el primitivo hogar oriental, y se dispusieron en 3 huestes, la más reducida, y la primera en ponerse en marcha, era conducida por Ingwë, el más grande de los señores élficos. Entró en Valinor y se sienta a los pies de los poderes, y todos los elfos reverencian el nombre de Ingwë, pero nunca volvió a la Tierra Media, ni siquiera a mirarla. Los Vanyar fueron su gente. Son los hermosos elfos, los bien amados de Manwë y Verda, y pocos de entre los hombres han hablado con ellos alguna vez. Luego llegaron los Noldor, un nombre de sabiduría, el pueblo de Finwë. Son los elfos profundos, los amigos de Aule.
y alcanzaron un gran renombre en las canciones, pues muchos lucharon y se afanaron en las tierras septentrionales de antaño. La hueste más crecida fue la última en llegar, y estos recibieron el nombre de los Teleri, porque se demoraron en el camino, y no llegaron a la unanimidad en la decisión de abandonar la penumbra y dirigirse a la luz de Valinor. Encontraban gran deleite en el agua, y los que llegaron por fin a las costas occidentales se enamoraron del mar. Por tanto se les conoció en la tierra de Aman con el nombre de los elfos del mar, los Falmari, porque hacían música junto a las rompientes de las olas. Tenían 2 señores, pues eran muy numerosos: Elwe, Singolo, que significa manto gris, y Olwe, su hermano. Estos eran los 3 clanes de los Eldalie, que llegaron por fin al extremo occidental, en los días de los árboles, y reciben el nombre de Calakendi, elfos de la luz. Hubo otros Eldar, que emprendieron también la marcha hacia el oeste, pero que se perdieron en el largo camino, o se desviaron o se demoraron en las costas de la Tierra Media. Y estos pertenecientes en su mayoría a la gente de los Teleri, como se indica más adelante. Vivieron junto al mar o erraron por bosques y las montañas del mundo, aunque en lo más íntimo del corazón añoraban el oeste. A estos elfos los Calakendi lo llaman los Umanyar, pues nunca llegaron a la tierra de Aman y al reino bendecido. Pero a los Umanyar y a los Avari los llaman por igual los Morikendi, los elfos de la oscuridad, pues nunca contemplaron la luz que había antes del sol y la luna. Se dice que cuando las huestes de los Eldalie partieron de Cuivienen, Orome cabalgó al frente de Naar, el caballo blanco con herraduras de oro, y al dirigirse al norte bordearon el mar de Elkar. Se volvieron hacia el oeste. Unas grandes nubes negras flotaban todavía en el norte por sobre las ruinas de la guerra, y las estrellas estaban ocultas en esa región. Entonces no pocos se asustaron y se arrepintieron, y se volvieron atrás, y han sido olvidados. Larga y lenta fue la marcha de los Eldar hacia el oeste, porque las leguas de la Tierra Media no estaban contadas, y eran fatigosas y sin sendas. Tampoco tenían prisa los Eldar, pues todo lo que veían los maravillaba, y deseaban morar junto a la tierra y ríos, y aunque todos estaban dispuestos a seguir adelante, el final del viaje era para muchos más temido que esperado. Por tanto, toda vez que Orome se alejaba por tener que cuidar de otros asuntos, se detenían y ya no avanzaban más hasta que él regresaba para guiarlos. Y sucedió que al cabo de muchos años de viajar de este modo, los Eldar se internaron en un bosque y llegaron a un gran río más ancho que ninguno que hubieran visto antes. Y más allá había montañas de cuernos afilados que parecían horadar el reino de las estrellas. Este río, se dice, era el que más tarde se llamó Anduin, el Grande, y sirvió siempre de frontera occidental de la Tierra Media, pero las montañas eran las Izaeglir, las torres de la niebla en los límites de Eriador, más altas y más terribles en aquellos días, y que habían sido levantadas por Melkor para entorpecer las cabalgatas de Orome. Ahora bien, los Teleri habitaron a lo largo de la orilla oriental del río, y quisieron quedarse allí, pero los Vanyar y los Noldor lo cruzaron, y Orome los condujo por los desfiladeros de las montañas, y cuando hubo partido, los Teleri miraron las sombrías alturas y tuvieron miedo. Entonces uno se adelantó de entre el grupo de Olwe, que era siempre el último en el camino, y se llamaba Lenwe. Abandonó la marcha hacia el oeste, y arrastró consigo a muchos que avanzaron hacia el sur, junto al gran río, y los otros no supieron nada de ellos hasta después de muchos años. Ellos fueron los Nandor, y se convirtieron en un pueblo aparte, que apenas se parecía a la gente de Olwe, excepto en el amor que sentían por el agua, y vivieron casi siempre junto a las cascadas y las corrientes. Mayor conocimiento tenían de las criaturas vivientes, de los árboles y hierbas, aves y bestias, que todos los otros elfos. En años posteriores, Denethor... Momento. Sí,
He vuelto, he vuelto. Uy, no le puse un marcador a la página. Fuck. A ver, sigo aquí. Pam, pam, pam. Sí, bien. Vamos, sigamos. Eh, eh, eh. Ellos fueron los Nandor y se conocieron, bla 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 bla. En años posteriores, Denethor, hijo de Lengüe, se volvió nuevamente hacia el oeste y condujo parte de ese pueblo por sobre las montañas hacia Beleriand, antes de levantarse la luna. Por fin los Vanyar y los Noldor llegaron a Ered Luin, las montañas azules, entre Eriador y el extremo oeste de la Tierra Media, que los elfos llamaron Beleriand, y los primeros pasaron por el valle del Sirion, y llegaron a las costas del Gran Mar, entre Drengist y la bahía de Valar. Pero cuando lo contemplaron, tuvieron un gran temor, y muchos retrocedieron a los bosques y a las tierras altas de Beleriand. Entonces Orome partió y volvió a Valinor en busca del consejo de Manwë. El grupo de los Teleri pasó por las montañas nubladas y cruzó las extensas tierras de Eriador, conducidos por Elwë Singolo, que solo quería volver a Valinor y a la luz que había contemplado, y deseaba no separarse de los Noldor, porque sentía gran amistad por Finwë, su señor. Así, al cabo de muchos años, los Teleri llegaron por fin a Ered Luin, en las regiones orientales de Beleriand. Allí se detuvieron y habitaron un tiempo, más allá del río Helion. Bien, ahí terminan los capítulos de hoy y el live stream de lectura. Más adelante vamos a seguir con The Thingol y Melian, que es el capítulo que sigue, y los capítulos que están por venir. He avanzado 60 páginas y son 2 horas de stream prácticamente. Van a ser streams largos y va a salir largo hacer este libro. Pero bueno, ojalá en la medida que avancemos se vaya sumando más gente.